Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 para continuar allí con nuestra serie que hemos venido llevando basada en este pasaje. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Les recuerdo que estén orando por el pastor Pedro, el hermano Joaquín, el hermano Ariel, que están en la Universidad de Bob Jones estos días en una conferencia para escuelas cristianas. Estén orando para que el Señor les bendiga en los distintos propósitos con los que han ido para este viaje y que puedan regresar con bien el próximo jueves, Dios mediante. Bien, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice allí la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como hemos venido enfatizando este versículo 2, en este versículo 2 es que nosotros encontramos nuestro apoyo, nuestra base para poner como una frase que queremos que caracterice los ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana: vidas enfocadas en Cristo, vidas enfocadas en Cristo. Y una vez más, esto no es porque suena bonito, no es porque a uno de nosotros se nos ocurrió, sino porque entendemos que el Señor nos presenta que la manera en la que nosotros debemos correr esta carrera cristiana, nuestra carrera espiritual, nuestra vida, hasta la llegada del Señor o hasta que nosotros lleguemos a su presencia, debe caracterizarse porque nuestras vidas están enfocadas en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Hemos visto ya en los dos últimos mensajes dos razones por las cuales nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. La primera que vimos hace varias semanas es que nuestras vidas deben estar enfocadas en Cristo, porque desde el principio Dios ha establecido que Cristo sea la meta del creyente. En otras palabras, todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, están apuntando hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos que si queremos vida eterna, si queremos salvación, la única manera que nosotros podemos obtenerla es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que debemos tener vidas enfocadas en Cristo. Él, Cristo, nos revela al Padre. Cristo nos lleva hacia el Padre. Él es nuestro intermediario. Cristo nos reconcilia con el Padre. Y una vez más, esto es lo que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está haciendo, apuntándonos hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Cristo tú y yo podamos tener vida. Pero vimos la semana pasada también, considerando este mismo texto, que ponemos nuestros ojos en Jesús porque vemos como el versículo 1 habla de que hay una grande nube de testigos. Y lo que ellos están haciendo es que ellos nos están animando diciendo: mira, nosotros pusimos nuestros ojos en Jesús y funciona. Vale la pena poner nuestros ojos en Jesús. Eso es lo que estos testigos nos están diciendo. Y la idea es que por medio del testimonio de las Escrituras, nosotros vemos cómo todos esos testigos están animándonos a nosotros para que pongamos nuestros ojos en Jesús. Si nos desmayamos, si tropezamos,
el testimonio de ellos, lo que nos están gritando desde las gradas es que pongamos nuestros ojos en Jesús, que entendamos que el Padre siempre está dispuesto a socorrernos para que podamos terminar nuestra carrera. Pero en esta mañana nosotros veremos una última razón que podemos encontrar en este texto, en estos dos versículos, y ya la hemos mencionado, y es que en tercer lugar, nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque al poner nuestros ojos en Él, nos enfocamos en el Salvador mismo. A nosotros poner nuestros ojos en Jesús, nos enfocamos en el Salvador mismo. Y esto, lo que quiero decir con esto, es que ciertamente en las Escrituras nosotros encontramos muchos temas, encontramos muchas doctrinas, encontramos muchas verdades, encontramos historias de muchas personas. Y aún con las mismas Escrituras, nosotros, si perdemos el enfoque de Cristo, podríamos hacer sobreénfasis en cualquier otra cosa que no sea Cristo y estamos mal. Y es por esto que nosotros, al ver las Escrituras, al ver lo que cada uno de estos temas, cada uno de estos personajes está haciendo es, miren a Cristo, enfóquense en el Salvador mismo. Así que con esto en mente, en esta mañana vamos a ver esta tercera razón de por qué poner nuestros ojos en Jesús. Porque al poner nuestros ojos en Jesús, nuestro enfoque o nuestra vida está enfocada en nuestro Salvador. Vamos a orar para luego entonces continuar y pedir la bendición del Señor en este tiempo de la predicación. Padre, gracias damos por su palabra, su bendita palabra, su santa palabra, en donde nosotros encontramos, Señor, estas verdades, estas promesas, este estímulo a que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, para que apreciemos cómo todas las escrituras, toda la escritura nos está llevando a que por medio de Él podamos tener esa reconciliación con usted, oh Señor. Y ruego que en esta mañana su palabra pueda ser predicada de una manera clara, precisa, que su palabra, Señor, sea expuesta de forma tal que Cristo sea exaltado y que Cristo pueda ser bien visto de forma tal que nosotros querramos poner nuestros ojos en Jesús. Es en su nombre que lo rogamos. Amén. En el verano del año 2000, siempre que miro hacia atrás me impresiona que ya yo puedo hablar de hace 15 años. Estamos en el 2015, pero en el verano del año 2000, el hermano Carlos Abreu y yo, luego de haber terminado nuestro semestre en la Universidad de Bob Jones, emprendimos un viaje hacia el campamento de Northland. Carlos iba a trabajar en el campamento, yo iba a ir a un viaje misionero y ese equipo se iba a reunir en Northland. Ahora, de Greenville hasta Wisconsin, que es donde está este campamento, no es como ir de aquí a Boca Chica o ir de aquí a San Cristóbal. No, ese viaje dura aproximadamente 16, 17 horas en carro. Es uno de los estados que prácticamente hace frontera con Canadá y para llegar allí nosotros teníamos que cruzar los estados de Carolina del Norte, Kentucky, Indiana y prácticamente atravesar todo Wisconsin. Era tanta la distancia que entre Greenville y el campamento había 1 o 2 horas de diferencia. Es decir que nosotros salíamos 1 hora y teníamos que cambiar el reloj cuando llegáramos allá. En cada uno de esos estados que nosotros pasamos y cruzamos, habían atractivos, habían museos, habían parques de diversión, habían tiendas famosas, habían restaurantes muy buenos. Pero si Carlos y yo queríamos llegar ese mismo día al campamento, a mí me estaban esperando, a Carlos también. Si nosotros queríamos llegar ese mismo día, no podíamos distraernos. Nuestra meta era
llegar, salir por la mañana y llegar el mismo día, aunque sea por la noche. Teníamos un mapa, en ese tiempo no eran tan famosos los GPS, teníamos un mapa, habíamos trazado nuestra ruta, habíamos identificado la carretera que íbamos a pasar, los estados que íbamos a cruzar y nada nos podía distraer. Cada vez que nosotros veíamos un letrero, I-95, o el nombre de una carretera, mira, es por ahí que tenemos que ir. Mira, es por esta ciudad que nosotros tenemos que cruzar. Y estábamos siempre pendientes de ver esos letreros, de ver las ciudades que atravesábamos, pero no para quedarnos en esas ciudades, no para quedarnos en esos lugares, sino porque sabíamos que por ahí era que íbamos a llegar a nuestra meta final, que era el campamento. Aunque fueron alrededor de 16 o 17 horas, ni Carlos ni yo nos detuvimos. Y él andaba en su carro y yo andaba en mi carro, andábamos uno atrás del otro. 16, 17 horas manejando de corrido y solo nos paramos en la bomba para echar gasolina, ahí aprovechábamos y comíamos lo que vendieran ahí, íbamos al baño y seguíamos inmediatamente nuestro camino. Una vez más, nosotros habíamos puesto nuestros ojos en llegar al campamento ese día. Y 17 horas después, cansados, con mucho sueño, chocando por lo menos casi una vez, después de todo ese trayecto, nosotros llegamos a nuestra meta. Hermanos, la carrera, y amigos, la carrera que nosotros tenemos por delante, de la que nos habla el versículo 1, no es una carrera de 16 o 17 horas. Es una carrera de toda la vida. Es una carrera desde este momento o desde hace años hasta que venga el Señor o hasta que nosotros muramos. La carrera que nosotros tenemos por delante, vuelvo a repetirle, es de toda la vida y el Señor nos está diciendo en su palabra, esta carrera que tú tienes por delante, mira todas estas distracciones, mira todas estas cosas, quita todo peso, quita todo pecado, pero esta carrera que tú tienes por delante tienes que correrla puesta los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Vidas enfocadas en Cristo. En esta mañana yo quiero que nosotros de manera particular consideremos brevemente lo que significa esta frase y algunas implicaciones de esto que encontramos aquí en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Esta frase, puestos los ojos, realmente traduce un solo verbo en el griego que significa fijar la atención en algo. Mirar hacia algo sin distraerse. Y realmente más que mirar o estar viendo algo, algún objeto físico, la idea es más de una persona que tiene un objetivo y está concentrado en alcanzar ese objetivo. Entonces vuelvo a repetirle, más que significar un objeto a alcanzar, que yo estoy viendo un objeto, realmente es más como un objetivo que yo estoy buscando, que yo estoy tratando de alcanzar. Y aunque no lo vea, aunque no lo tenga presente ahí en ese momento, ese es el objetivo al que yo quiero llegar. Y esta frase que acabo de decir, en cierta manera, se parece a algo que estuvimos viendo en el capítulo 11. ¿Qué es la fe? ¿Ustedes recuerdan lo que nos dice la definición de la fe en el capítulo 11? Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y llevando esto al capítulo 12, cuando me dice aquí, puestos los ojos en Jesús, aunque yo no vea físicamente, literalmente a Jesús, lo que el Señor me está llamando a mí es que mi objetivo, mi meta es yo llegar a donde está Jesús, yo estar con Jesús. Note que el texto no está diciendo que yo debo correr esta carrera que tengo por delante poniendo mis ojos en el retrato del divino Jesús. Hay mucha gente
que tienen en su cartera, ya sean mujeres en su cartera o en los hombres también ahí meten en su cartera un retrato del divino Jesús, o tal vez en la placa del carro tienen un retrato de Jesús. Pero no es a esto a lo que el Señor se está refiriendo. Nota que el texto tampoco dice que yo voy a correr mi carrera cristiana, mi carrera espiritual, puesto los ojos en la iglesia. No está diciendo aquí la iglesia. No está diciendo tampoco aquí, corre tu carrera cristiana, puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en los ministerios. El ánimo, el estímulo para nosotros correr nuestra carrera no son ni siquiera las bendiciones que vienen por yo estar corriendo esta carrera cristiana. No, el estímulo mío, la meta mía, el anhelo mío debe ser el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que yo miro la iglesia, o miro los ministerios de la iglesia, o miro al pastor de la iglesia, o miro las bendiciones que pueden venir por mi vida cristiana, todo eso en algún momento u otro puede fallar. Y ciertamente la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros debemos ser ejemplo. La palabra de Dios nos exhorta a que la gente debería imitarnos a nosotros, pero en la medida que hacemos ¿qué? En la medida que nosotros imitamos a Cristo. La palabra de Dios también nos dice, y hemos hablado de este pasaje, que la gente se va a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo si hacemos ¿qué? Si mostramos amor los unos para con los otros. O sea que en cierta manera sí, la iglesia, la comunión entre los hermanos puede ser un medio que Dios utilice, pero es para llevarnos a Cristo. Y vuelvo a hacerle entonces la salvedad, que la palabra de Dios nos está diciendo, pon tus ojos en Jesús. El pastor te puede fallar, la iglesia te puede fallar, las bendiciones pueden ser pasajeras, pueden irse, pero Jesús permanece fiel. Y es por eso que el Señor nos invita a nosotros a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Y yo lo que quiero que hagamos en el resto del tiempo que nos queda en esta mañana es simplemente nosotros analizar qué es lo que nos está invitando a hacer este texto, en quién es que nosotros debemos poner nuestros ojos, en quién es que nosotros debemos fijar el objetivo de nuestra vida, la carrera que nosotros tenemos por delante. Yo quiero entonces en esta mañana que nosotros veamos las credenciales de Jesús, que veamos el ejemplo de Jesús y que veamos también de este mismo versículo 2 la recompensa de Jesús. Note conmigo que este versículo está diciendo, puesto los ojos en Jesús. ¿Y quién es este Jesús? ¿Qué es lo primero que se me dice acerca de este Jesús? Mira el versículo 2, el autor y consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. Una de las razones por las que yo le planteaba o les planteo esta tercera razón de que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque al hacer esto no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de un símbolo de la salvación, sino que estamos poniendo nuestros ojos en el Salvador mismo. ¿Por qué? Bueno, porque este versículo, la Escritura me está diciendo que Jesús es nada más y nada menos que el autor y el consumador de la fe. Esta palabra autor nos quiere dar a nosotros la idea de que se está hablando de un líder o de un fundador. El mismo libro, si usted quiere ir conmigo, Hebreos capítulo 2, versículo 10, utiliza esta palabra haciendo referencia a Cristo como el autor de la salvación. En otras palabras, el autor de la fe que vemos en Hebreos 12:2 es el mismo autor de la salvación en Hebreos capítulo 2, versículo 10. De forma tal que nosotros podemos, en cierta manera, cuando hablamos de la fe aquí en el capítulo 12 de Hebreos, podemos ver que también debemos tener presente la salvación.
La fe y la salvación se están viendo como una misma cosa. ¿Y cómo logra el Señor Jesucristo tener este título? El autor, el fundador, el líder de la fe. ¿Cómo crea Dios, o cómo crea, perdón, el Señor Jesucristo, o da inicio el Señor Jesucristo a lo que es la salvación? Cuando en el mundo de negocios se, se está presentando una persona, uno puede decir, mira, yo soy gerente de esto, yo soy director de aquello, yo soy esto, lo otro, pero cuando tú ves que en una tarjetita dice, o que una persona se introduce o lo introducen como el presidente fundador, usted sabe que usted está hablando con la persona más importante de esa compañía, con la persona que más le ha dolido a esa compañía, con la persona que se supone que realmente conoce lo que está haciendo. Y aquí se nos está diciendo que el Señor Jesucristo es el autor de la fe, es el autor de la salvación. Si alguien ha invertido en la fe y en la salvación, créame que es el Señor Jesucristo. De forma tal que cuando se nos invita a nosotros a poner nuestros ojos en Jesús, y uno pregunta, ¿y por qué voy yo a poner mis ojos en Jesús? Bueno, porque ese es nada más y nada menos que el autor, el fundador, el diseñador de la salvación, de la vida eterna. ¿Cómo consigue esto el Señor Jesucristo? Si usted mira conmigo una vez más ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10, oiga lo que se nos dice de este Jesús. Pero vemos a aquel, y ese refiriéndose a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire lo que dice el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a quién? Al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, el versículo 9 nos está diciendo lo que el Señor Jesucristo hizo, invirtió para poder fundar, para poder crear, para poder dar lo que es la salvación, la fe, para poder ser considerado el autor, el fundador de la fe. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Él tuvo que padecer la muerte. Dice al final del versículo 9, para que gustase la muerte por todos. ¿Y por qué muerte? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. ¿Y quienes han pecado? Claramente nos enseña la palabra. Todos nosotros hemos pecado. Por lo tanto, si hay algún producto que a todo el mundo le debería interesar, si hay algún producto que todo el mundo debería querer tener, es este de la salvación. ¿Por qué? Porque todos estamos igualmente condenados a la muerte. Y hubo uno que en la misericordia y en la gracia de Dios decidió padecer por nosotros. Invirtió su vida para ser el autor, el fundador de la salvación, para que por medio de la fe en Él, para que por medio de nosotros creer que cuando Él padeció esa muerte, que cuando Él murió en la cruz, pero Él murió por mí. Y por medio de su muerte, entonces yo puedo tener salvación. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque Él es el autor de la salvación. Él es el autor de la fe. Cristo tuvo que morir para ofrecer la salvación. Sin Cristo, entonces, oiga bien, sin Cristo no hay salvación. ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Porque cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, estamos enfocándonos en el Salvador mismo. Ciertamente en todas las escrituras hay muchos personajes, hay muchos símbolos, hay muchos sacrificios
que apuntan al Señor Jesucristo. Pero este libro de Hebreos lo describe como una sombra de lo que habría de venir. De forma tal que ya tú y yo no tenemos por qué estar viendo símbolos o por qué estar viendo personas que se parecían a Cristo, sino que ahora tú y yo, por medio de la fe, tenemos la oportunidad de poner nuestros ojos en el Salvador mismo. Y que al poner nuestra fe en Él, al poner nuestros ojos en Él, nosotros poder disfrutar de la salvación. Pero el pasaje, volviendo a Hebreos capítulo 12, no ha concluido de respondernos esta pregunta. ¿Quién es ese Jesús? ¿Cuáles son las credenciales de Jesús? Él es el autor, él es el fundador de la fe, Él es el fundador de la salvación. Solamente en Él hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Pues mira, puede ser que valga la pena uno hacerle caso a este Jesús. Pero no solamente eso, sino que dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Inicio y fin. Otra manera en la que esta palabra podría traducirse consumador es perfeccionador de la fe. Hoy día muchas de las cosas que nosotros adquirimos en tienda o servicios por lo que nosotros pagamos vienen con el respaldo de una garantía. De forma tal que si yo compro un carro y al mes me está dando problemas, yo puedo ir a donde yo compré ese carro o a la casa de esa marca y decir, mira, me está dando este problema. Y me cambian la pieza. Si yo compro una nevera, una estufa, una lavadora y me está dando problemas, yo puedo ir al lugar donde yo lo compré y me arreglan la nevera si tengo 2 años, 3 años o dependiendo de cuánto dure la garantía. Hay algunos servicios también que una persona podría ofrecer, algunos productos que una persona ofrece, que con el tiempo el equipo se va desgastando, ya sea una computadora, ya sea una fotocopiadora, y continuamente uno tiene que estar llamando a la compañía para que, mira, ven a darle el mantenimiento, porque me está fallando. Cuando nosotros pensamos en Cristo, en Jesús, como el fundador de la salvación, pero también el consumador o el perfeccionador de la salvación, ¿será acaso que esa salvación o que esa fe tiene algún problema? ¿Será acaso que sí, yo creí en el Señor Jesucristo y con el tiempo entonces esa salvación que Dios me dio o esa fe que yo tenía en Dios como que se fue dañando? ¿Será acaso que hay un problema con la salvación? ¿Será acaso que hay un problema con este producto del cual el Señor Jesucristo es el fundador? Que decimos que es la salvación. Y les pregunto yo, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo va a hacer algo que en un principio estaba bien y con el pasar del tiempo la salvación como que, mira, hay un pecado para el cual ahora mi salvación necesita ser actualizado, porque cuando yo me convertí, ese pecado todavía no existía. Entonces ahora yo tengo que buscar una actualización de la salvación para que cubra ese pecado, porque antes ese pecado no existía. ¿Será acaso que la salvación es así? ¿Por qué se habla del Señor Jesucristo como perfeccionador de la fe, perfeccionador de la salvación? Les pregunto, ¿es que la salvación se puede dañar? ¿Puede tener algún desperfecto? No. Cuando se habla aquí de que el Señor Jesucristo es el perfeccionador, el consumador de la fe, no está hablando de que la fe o en la salvación hay problemas. No está ni siquiera hablando de que Jesús nos ha engañado como podría haber hecho cualquier otro vendedor o algún vendedor. No, el problema no está en la salvación, el problema no está en Jesús, el problema está en nosotros. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La salvación que Dios nos ha dado es perfecta, es completa, cubre cualquier pecado.
en cualquier momento, bajo cualquier situación. Y hermanos, lo bueno, lo grandioso de este pasaje que nos presenta el Señor Jesucristo como perfeccionador de la fe, perfeccionador de la salvación, es que nos está diciendo a nosotros, mira, Jesús no solamente murió en la cruz por ti para ofrecerte la salvación, y si tú compras esa salvación o si tú crees esa salvación, no es solamente que un día tú creíste y eventualmente con el tiempo se fue dañando, se fue desgastando y ahora tú tienes que hacer otra cosa para poder ser salvo o para poder completar lo que a ti te salvaba. Hermano, yo creo que muchos de nosotros decimos y hasta cierto punto entendemos que realmente la salvación no se pierde. Y es verdad, la palabra de Dios nos enseña esto. La salvación no se pierde. Pero cuánto tormento invade nuestra alma, nuestra mente, cuando yo me enfrento a la realidad de que sí, yo he creído en Cristo, sí, por la gracia de Dios yo soy salvo. Pero cuánto tormento viene a mi vida cuando yo tropiezo y caigo y lucho contra el pecado. Y tengo 5 años en el Evangelio, tengo 10 años poniendo mis ojos en el Señor Jesucristo, creyendo en Dios y todavía vuelvo a caer y a fallar y a pecar. Y podríamos llegar a un momento en el que nosotros decimos, no, pero es que esto no vale la pena. No es que yo realmente no soy salvo, no es que yo realmente esta salvación, este asunto como que no es para mí, a mí no me funciona, porque es que mira, yo sigo luchando y luchando y luchando. Pero qué bueno que este pasaje nos está diciendo que Jesucristo no solamente te ofrece, mira la salvación, ahí está la salvación, coge la salvación y mira a ver cómo tú llegas hasta la gloria. No, no, el Señor Jesucristo, mira, yo soy el autor, el fundador de la salvación. Tú quieres ser salvo, pon tus ojos en mí. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo me está diciendo, mira, tú sigues en tu carrera espiritual, caíste, fallaste. Pon tus ojos en mí, yo te voy a perfeccionar. Sigue caminando, caíste, fallaste, maltrataste, hiciste algo indebido. Pon tus ojos en Jesús. La misma gracia que te salva originalmente de tus pecados es la misma gracia que Dios garantiza que va a obrar en ti para transformarte. ¿Y saben qué? El mismo apóstol Pablo, ya como estaba en sus últimas, él decía, mira, yo no he llegado, yo todavía me falta, yo no he llegado a la perfección. Y ninguno de nosotros, en el momento en que partamos hacia la presencia de Dios, por nosotros mismos, por lo que nosotros pudiésemos haber añadido a nuestra fe, ninguno de nosotros va a lograr llegar en un estado de perfección delante de la presencia de Dios si no es porque Cristo termina la obra en nosotros. Ustedes conocen el pasaje, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? La perfeccionará, es la misma palabra que tenemos aquí. El autor, el consumador, el perfeccionador de la fe, el perfeccionador de la salvación en nosotros. ¿Por qué poner tus ojos en Jesús? Bueno, mi hermano, porque aún nosotros habiendo gustado la salvación, si nosotros nos desviamos, si nosotros miramos a una cosa o a otra cosa, si nosotros vemos la lucha interna que tenemos y vemos todas nuestras faltas y vemos todas nuestras fallas y vemos nuestra imperfección, nos desanimamos. Y qué bueno, qué maravilloso es que el Señor nos llama a poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué tener vidas enfocadas en Cristo? Porque Jesús, nuestro Salvador, es el autor y el consumador de la fe. Es el que nos da la salvación y es el que va a completar, es el que va a perfeccionar esa salvación en nosotros.
Así que yo diría, hermanos, que esas son buenas credenciales que tiene nuestro Señor Jesús, para que cada uno de nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Pero no solamente esto, sino que en este versículo 2, no solamente vemos las credenciales de Jesús, sino que vemos también el ejemplo que Él nos da. Y miren la siguiente frase del versículo 2, el cual, sigue hablando de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aquí se nos está hablando del ejemplo de Jesús. El Señor Jesús no solamente nos está diciendo, mira, cree tú, por fe, pon tus ojos en mí. Sino que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos está dando un ejemplo, que Él verdaderamente cree lo que está predicando, Él verdaderamente cree en su producto. Por ponerlo así, y por favor no me malentiendan cuando hablo de la salvación como un producto. Pero la idea es cómo nuestro Señor, lo que Él está predicando, lo que Él está ofreciendo, Él cree en esto. Recuerdo una vez, estando trabajando en el comedor de la universidad, yo creo que he compartido esta historia con ustedes, fueron a mostrar unas aspiradoras y me pidieron que llevara una basura, que cogiera uno de los platos lleno de basura que había sobrado del almuerzo, que llevara ese plato, que llevara esa basura y que la tirara en la alfombra porque iban a hacer una prueba con estas nuevas aspiradoras que había un vendedor allí que le estaba ofreciendo. Y este hombre estaba hablando de todas las virtudes de esta aspiradora. Y cuando tiramos la basura allí, y él dice, no, mira, ponle, por allí yo vi que ustedes tienen como un aserrín, busquen ese aserrín y échenlo ahí también, échenle más basura. Y este hombre, ya cuando va a hacer la demostración, coge su aspiradora, nuevecita, de caja prácticamente, y la prende y empieza a pasar la aspiradora por encima de la comida. Y una vez, y dos veces, y él sigue hablando, y tres veces, y cuatro veces, y dura casi 1 minuto y medio sobre un mismo sitio, y la basura seguía ahí todavía. Yo tuve que ir a buscar una aspiradora vieja de esa que se estaba cayendo, y en menos de 10 segundos ya yo había quitado todo eso. Qué triste es cuando una persona, qué vergonzoso es cuando una persona está vendiendo un producto y realmente le pasa algo así. O personas que están vendiendo, tuve también una situación de un estudiante que pasó por mi oficina una vez a venderme un programa de uno poder leer rápidamente y que en cuestión de 1 mes uno iba a poder leer rápidamente. Y él me llevó una hoja para que yo hiciera un diagnóstico de la velocidad con la que yo leía y me diagnosticó, no recuerdo ahora mismo la velocidad que yo tenía, pero yo le hice una pregunta, ¿y tú qué tan rápido lees? Bueno, yo realmente no lo he podido usar, el programa, realmente a mí como que no me ha funcionado. Oye, pero ¿y qué es lo que está pasando? Tú me estás presentando algo, tú quieres que yo cree en algo, tú quieres que yo compre algo que realmente no está dando resultado. Pero ese no es el caso con el Señor Jesucristo. Este autor, este fundador de la fe de la salvación, me está presentando, me está diciendo, mira, pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en Jesús, cree, ten fe en las promesas de Dios que están en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, mira mi ejemplo, yo también creí. Dice el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él. El cual por el gozo puesto delante de él. Voy a leerle una cita de Isaías 53, versículos 10 y 11. Si ustedes quieren pueden ir conmigo allí. Para que veamos cuál era este gozo que estaba puesto delante del Señor Jesucristo. Que a pesar de que él no lo veía en el momento de su ministerio aquí en la tierra, a pesar de que no le habían dado un recibo de que, mire, efectivamente, esto es lo que va a pasar, pero por el gozo, por la fe que él tenía en el plan de Dios,
En el cumplimiento del plan de Dios, Él hizo lo que hizo. Mire Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice allí? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Refiriéndose precisamente a lo que en Hebreos 12:2 nosotros encontramos, el gozo, la motivación que tenía el Señor Jesucristo para dar su vida, ¿cuál era? Dice aquí que Él verá linaje, dice aquí que el fruto de la aflicción de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho, porque por medio de ese sacrificio, dice la Escritura, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es extraño que el mismo Jesús ponga sus ojos en Jesús, pero es la idea de que el Señor Jesucristo está viendo el resultado de su sacrificio en la cruz. Y Él se goza en que va a poder cumplir con la voluntad del Padre. Él se goza de que por medio de su sacrificio perfecto y justo, Él va a salvar, Él va a rescatar, Él va a redimir muchas personas. Y qué bueno que dentro de esas muchas personas que el Señor ha salvado, estamos aquellos aquí en esta mañana que hemos puesto nuestros ojos en Jesús. El Señor Jesucristo se gozó porque nosotros íbamos a poner nuestros ojos en Él. Íbamos a ser salvos de nuestro pecado, íbamos a ser rescatados, redimidos. Él tenía un gozo puesto delante de Él. Asimismo, cada uno de nosotros, nuestro gozo, nuestra alegría, dice la palabra de Dios, es que pongamos nuestros ojos en Jesús. El autor, el consumador de la fe. Aquel que nos da el ejemplo de que ciertamente yo creo en lo que les estoy predicando. Tanto así que no solamente era que él estaba viendo el gozo que había delante de él, porque mientras yo le prometo muchas cosas, mientras yo le digo, mira, van a tener abundancia, van a tener mucha riqueza, este producto hace esto, lo otro, todo es muy bonito, pero cuando llega la parte difícil, seguimos con nuestros ojos donde debe estar. Y el Señor Jesucristo dice aquí que sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Las vicisitudes que él pasó. Su cruz viene a ser para nosotros como ese paradigma, ese ejemplo. A veces nosotros hablamos de que llevamos nuestra cruz. Y cuando decimos que llevamos nuestra cruz, es que hay algún tipo de sufrimiento, hay alguna necesidad, hay alguna situación adversa a nosotros que nosotros tenemos que estar cargando. Y esa frase, nuestra cruz, viene precisamente del sacrificio del Señor Jesucristo. Que Él sufrió la cruz. Pero lo que me llama la atención del ejemplo del Señor Jesucristo, ciertamente por el gozo que Él tenía puesto delante de Él, esa motivación que había delante de Él, Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Pero miren en el ejemplo del Señor Jesucristo la actitud de Él. El ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra que ciertamente Él tenía un gozo delante de Él y esto fue lo que lo motivó. El ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra que Él estuvo dispuesto por ese gozo a sufrir la cruz. Pero algo que este pasaje también nos enseña a nosotros es la actitud del Señor Jesucristo, porque dice allí, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, ¿cómo? Menospreciando el oprobio, menospreciando el oprobio. Al considerar el gozo que el Señor Jesucristo iba a tener,
por el resultado de su sufrimiento momentáneo, su sufrimiento temporal, el Señor Jesucristo sumó y restó y dijo, mira, esto que yo estoy pasando realmente no tiene mucha importancia, menospreciando el oprobio. Y podemos hablar así que decir desde aquí que la cruz para Cristo no tuvo mucha importancia, pero fue una cruz, fue un sufrimiento. Nosotros vemos en los evangelios la agonía del Señor Jesucristo, esa agonía física de todos los golpes, de todos los latigazos, del maltrato que él sufrió. Fue una agonía emocional, viendo cómo sus discípulos se iban por ahí, la gente lo rechazaba, que hace una semana atrás lo estaban recibiendo prácticamente como rey. Pero peor todavía es lo que él exclama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es algo misterioso, algo sumamente difícil para nosotros entender, cómo Dios Padre, que por la eternidad había gozado de una perfecta relación y comunión con el Hijo, cómo en ese momento, por causa de nuestros pecados, fueron separados. Yo no entiendo bien lo que ocurrió allí, pero yo sí puedo apreciar la agonía que mi Señor Jesucristo sufrió en ese momento. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, el Señor Jesucristo logra decir, menospreciando el oprobio. Es decir, esto que yo estoy pasando no tiene importancia, no tiene comparación con el gozo que viene delante. Este oprobio, esa palabra oprobio, se puede traducir y otras versiones la traducen como vergüenza. Y consideren por un momento la vergüenza que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar a causa de la cruz. Este que era conocido como un gran hacedor de milagros, se le ve indefenso, apresado y siendo llevado de un tribunal a otro tribunal y otra vez a otro tribunal y terminando en la cruz. Este que era conocido como un respetado y admirado maestro, fue llevado al Calvario casi desnudo enfrente de toda la gente, agolpeado, tratado como si fuera un criminal más, aquel que tenía tanto prestigio. La vergüenza que él tuvo que pasar siendo tratado así, siendo llevado así por las calles. Pero una vez más, todo esto, el Señor Jesucristo hizo el cálculo, el gozo que hay delante de mí. Con esto, este oprobio, esta vergüenza, este sufrimiento, no tiene comparación con el gozo que hay delante de mí. Muchos de nosotros, hermanos, y menciono esto de la actitud del Señor Jesucristo, porque muchos de nosotros hablamos de todo lo que sufrimos por causa del Evangelio. Hablamos de todo lo que pasamos porque yo soy cristiano. De todo lo que yo he dejado de hacer porque yo soy cristiano. De todo lo que no puedo hacer porque soy cristiano. De todo lo que sufrimos porque fui a predicarle a una persona y me rechazó o me avergonzó. El Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo aquí. Mira, pon tus ojos en Jesús, mira el ejemplo del Señor Jesucristo, mira la actitud que tiene el Señor Jesucristo. Cuando Él compara el gozo que he puesto delante de Él con el sufrimiento temporal, vale la pena. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer a nosotros también. Y realmente, hermanos, no es un asunto de que yo estoy perdiendo dinero porque soy cristiano, o de que yo estoy perdiendo reputación porque soy cristiano. Puede ser que tengamos algunas luchas así, pero mi hermano, la lucha más fuerte que tú y yo vamos a tener es con el pecado. Y cómo ese pecado nos va a desanimar a nosotros. Mire el versículo 3 de Hebreos 12, y aunque no vamos a abundar mucho en esto, pero quiero que lo consideren un momento. Considerad, una vez más, miren a Cristo, pongan sus ojos en Cristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque
aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra qué. No contra la impopularidad, no contra la pobreza, no contra el maltrato, no. Que aún nosotros no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El sufrimiento más grande que nosotros vamos a tener mientras estamos aquí en esta tierra va a ser con nuestra lucha con el pecado. Y el Señor nos advierte aquí. Mira, el versículo 3 al final dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Jesús. Mira el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da. ¿Por qué nosotros poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué tener vidas enfocadas en Cristo? Porque al nosotros enfocarnos en Cristo, al poner nuestros ojos en el Salvador, al poner nuestros ojos en Jesús, estamos enfocándonos en el Salvador mismo. En sus credenciales, ¿quién es Él? El autor, el consumador de la fe. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué ejemplo nos da? Bueno, de que Él vivió creyendo en lo que estaba haciendo. Miren el ejemplo de la actitud de Él y por último, miren la recompensa de Jesús. El versículo 2 al final, luego de demostrarnos su ejemplo de que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio, dice triunfantemente el versículo 2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo no solamente estaba diciendo, miren esta fe, miren esta salvación. El Señor Jesucristo no solamente demuestra que Él cree en lo que está predicando, sino de que se ve la recompensa de Jesús. Que ciertamente porque Él puso sus ojos en ese gozo que había delante de Él sufrió la cruz y el Señor cumplió con su promesa de salvación. Y Cristo entonces es exaltado. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 2, un pasaje que muchas veces hemos estado utilizando, que nos habla de la humillación del Señor Jesucristo. Pero luego de esta humillación, el versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la historia no termina ahí. Mira el versículo 9. Por lo cual, porque Cristo puso sus ojos en ese gozo que estaba puesto delante de Él, y porque tenía puesta su mirada en esto, estuvo dispuesto a humillarse y a sufrir la cruz. Entonces ocurre lo que está en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, vemos ese autor y consumador de la fe que tiene esta recompensa y este resultado triunfante. Él no queda en la tumba, Él no queda en humillación, no, porque Él puso sus ojos en ese gozo que había delante de Él fue exaltado. Y nosotros, en la medida que nos enfocamos en Cristo, en la medida que nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, igualmente podremos disfrutar juntamente con nuestro Señor Jesucristo de esta recompensa triunfante de nuestro Señor. Termino con algunas aplicaciones. Quizás en esta mañana hay alguna persona que nos está visitando, que tal vez tiene tiempo aquí y que reconoce que para la salvación usted ha estado poniendo sus ojos en iglesia, usted ha estado poniendo sus ojos en religión o tal vez
en usted mismo o en alguna personalidad. Pero hemos visto en esta mañana claramente que el único en quien nosotros podemos poner nuestros ojos para salvación, para vida eterna, es Cristo Jesús. Cristo es el autor de la salvación. Y en esta mañana, si usted quiere gozar, disfrutar de la vida eterna, la palabra de Dios, el Señor le invita a que ponga a sus ojos en Jesús. Quizás algunos de nosotros tenemos ya años en esta carrera espiritual. Y es posible que en algún momento u otro hayamos quitado nuestro enfoque de Cristo. Tal vez tú estás ahora mismo en la universidad y te has metido de lleno en tus estudios o en tu profesión al grado tal de que te has olvidado de Cristo. O tal vez tienes un novio o una novia, o tal vez no tienes novio o novia y tu preocupación es precisamente, óyeme, yo quiero tener una pareja, yo quiero tener mi esposo, yo quiero tener mi esposa. Y ese es el enfoque de su vida ahora. Quizás usted se ha dedicado de lleno por completo y ha permitido que su trabajo, que su profesión sea lo que absorba todo el enfoque, toda la concentración, todas las fuerzas de su vida. Hermano, en esta mañana le animo a que, así como el Señor Jesucristo, usted haga la suma, la resta, haga el análisis correcto, de que usted pueda valorar a Cristo más que sus estudios, más que graduarse con honores. Que usted pueda valorar a Cristo más que su novio, su novia, más que su esposo, su esposa, aún hasta sus hijos. Que usted pueda valorar a Cristo más que su profesión, más que su estilo de vida, porque recordemos que nosotros estamos de paso aquí. Nuestra meta final, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Y como les decía al principio, en la ilustración que utilicé al principio de ese viaje del hermano Carlos y el mío que hicimos, que duramos 17 horas, había muchos lugares bonitos que nosotros podíamos pararnos a ver y que tal vez yo nunca iba a tener otra oportunidad de pasar por esas preciosas montañas de Tennessee, por ejemplo, o por esa planicie de Indiana y esos valles que hay allí, esas granjas sumamente bonitas que hay allí. Yo nunca he vuelto a pasar por ahí. Pero saben que a mí no me interesaba ver esas montañas. Yo lo que quería era llegar a mi destino final en ese momento. Y nosotros tenemos que tener la misma perspectiva, hermanos, en relación a nuestra vida, nuestro pasar por la tierra, entendiendo que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y tener mucho cuidado de los desvíos que hacemos. Quizás tú en esta mañana estás cansado en tu andar, te has tropezado, has caído y dices, mira, ya no vale la pena yo seguir en esto. Te animo una vez más a que pongas tus ojos en Jesús, para que entiendas que Jesús no solamente es el autor, el fundador de la fe, de la salvación que te la da, sino que en el trayecto el Señor Jesucristo te invita, pon tus ojos en mí. Yo te voy a ir perfeccionando. Y cualquier cosa que quede sin perfeccionar mientras estamos aquí en la tierra, el Señor se va a asegurar de completar esa buena obra que comenzó en nosotros. Así que pon tus ojos en Jesús. Él es el consumador de la fe. Él es el perfeccionador de la fe. Por último, considera el ejemplo de Cristo, la actitud que Él reflejaba. ¿A qué tú le estás dando más importancia? ¿A tu cruz o a la cruz de Cristo? ¿A tu sufrimiento a causa de tú decir, mira, porque yo soy cristiano, estoy pasando esto, lo otro y aquello? ¿O estás tú más bien enfocado en el sufrimiento de Cristo y lo que eso va a lograr para ti, que es lo que debe producir gozo en tu vida? En vez de nosotros estar
con esa actitud derrotista de que, oye, me estoy sufriendo todo esto por causa del Evangelio. ¿Cuál es el énfasis que vemos en el Señor Jesucristo? Que todo ese sufrimiento real y doloroso que Él sufrió, Él lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Y ese gozo era tan grandioso, tan maravilloso para Él, que Él menospreció la vergüenza, el sufrimiento, el dolor. Que nosotros, mis hermanos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros venimos ante usted, dándole gracias porque ciertamente qué bueno es que tenemos a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Señor, mire que en estas 3 semanas hemos estado predicando de este enfoque que debemos tener en Cristo como iglesia. Realmente, Señor, aún nosotros como creyentes, si quitamos nuestros ojos de Jesús, podríamos convertirnos en una institución religiosa donde tenemos muchas actividades, donde hacemos muchos programas. Y Padre, si no estamos enfocados en Cristo, esto podría ser otra religión más. Y es nuestra oración como Iglesia Bautista Cristiana. Es mi oración y espero que la oración de todos los que estamos aquí, Señor, que cada uno de nosotros podamos hacer el compromiso de que nuestras vidas van a estar enfocadas en Cristo. Así con sus ojos cerrados y cabezas inclinadas. Con este mensaje yo termino esta serie de mensajes, vidas enfocadas en Cristo. Como le dije en el primer mensaje y he estado repitiendo, nuestro deseo es que esto no se convierta simplemente en un eslogan de nuestra iglesia, sino que sea una realidad. Y para que esta iglesia bautista cristiana se caracterice porque tenemos aquí vidas enfocadas en Cristo, eso no va a ocurrir poniendo bajantes, no va a ocurrir imprimiendo volantes, imprimiendo tarjetitas. Todo eso puede ayudar para recordarnos, pero lo que verdaderamente va a hacer el cambio en nuestra iglesia es que sus vidas estén realmente enfocadas en Cristo. Y en esta mañana yo quisiera darles a ustedes la oportunidad de hacer ese compromiso con el Señor primeramente. De que usted en su vida, en su familia, va a hacer todo lo posible para poner sus ojos en Jesús. Para que usted pueda depender absolutamente de Él para la salvación. Para que usted pueda seguir el ejemplo de Él y tener esa esperanza, ese anhelo de esa recompensa que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Y si es su deseo en esta mañana, comprometerse con Dios, pero en segundo lugar también comprometerse con esta iglesia, a que usted va a hacer todo lo posible de que usted como miembro o asistente a esta iglesia va a ayudarnos a nosotros, va a ayudar a su hermano a enfocar su vida en Cristo. Yo le voy a pedir en este momento que se ponga de pie, por favor. Si usted quiere hacer este compromiso con el Señor, con su iglesia, de que usted va a enfocar su vida en Cristo. Pónganse de pie aquellos hermanos que van a hacer este compromiso para que nosotros, delante del Señor, nos presentemos en esta mañana, para que en su gracia y nosotros, precisamente poniendo nuestros ojos en Jesús, podamos dar testimonio del cambio en nuestra vida y de que ciertamente el Señor Jesucristo es la meta nuestra. Padre, mira a estos hermanos que en esta mañana se han puesto de pie y aquellos que aún en sus asientos también quieren hacer este compromiso, Señor. Una vez más, no es suficiente que nosotros pongamos volantes, imprimamos
estas palabras si en nuestras vidas realmente no se está reflejando que hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro hogar, a que en esta iglesia podamos darnos a conocer porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Que aquellos, Señor, que en esta mañana saben que están desenfocados, que en esta mañana puedan ver a Cristo exaltado, el autor y el consumador de la fe, puedan apreciar el gozo que Él representa para nosotros y que desestimen cualquier otra cosa que ha sustituido a Cristo como su enfoque. Oh Señor, obra en esta iglesia, obra en nuestras vidas para que Cristo siga siendo exaltado. En su nombre lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga, hermano.